Buenas tardes con todos chicos, esperando que se encuentren súper bienvenidos a la semana 10. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar y vamos a seguir con la continuación de la clase anterior, así que espero que hayan revisado. La fuerza de electromotriz de una celda galvánica. En el cátodo y el ánodo. El cátodo es el que tiene el potencial de reducción más positivo o menos negativo. El ánodo es el que tiene potencial de reducción más negativo o menos positivo. El potencial Starnan o fuerza electromotriz Fenn perdón, de la pila se calcula mediante la expresión al acero pila es igual a E cátodo menos E ánodo. Poder oxidante y poder reductor. Cuando más positivo es el potencial de estándar de reducción, mayor es la fuerza oxidante de la que la especie que aparece en la semirreacción. Como consecuencia, cada semisistema provoca la oxidación de cualquier otro situado en la tabla por encima de él. El flúor es el agente oxidante más fuerte. Cuando más negativo o menos positivo es el potencial estándar de reducción, mayor es la fuerza reductora de la especie que aparece en la semirreacción. Como consecuencia, cada semisistema provoca la reducción de cualquier otro situado por debajo de él en la tabla. El litio es el agente reductor más fuerte. La energía de una celda galvánica debe ser siempre mayor a cero para sea espontánea. Tenemos en pila mayor que cero, reacción espontánea, en pila menor que cero, reacción no espontánea. La espontánea es mayor y la reacción espontánea es menor. Permítame un momentito, por favor. Tenemos un ejemplo que dice que determinamos cuál de las siguientes especies en condiciones de estándar tiene poder reductor mayor o que combinan daría mayor corriente eléctrica. Tenemos SN2 más cloro 2, fierro 2, aluminio 3 y MnO4. Esta es de empezar con la resolución del ejercicio. Es necesario tener en cuenta cuáles son los diferentes potenciales de estándares de reducción y las semireacciones que involucran a los componentes anteriores. Coplamos todos los datos de la tabla anterior. Por ejemplo, tenemos SN2 que es menos 14 voltios. Lo mismo 1.36, 0.44, 1.66, 1.51. Les recordamos que la especie reductora con mayor potencial reductor son aquellos que tienen el valor más negativo. La especie con mayor poder reductor, entonces sería la de menos 1.66, que es Al3, Aq más 3 menos aluminio S. Paso 3. Paso 3, la combinación que producirá mayor energía es aquella que se generará de la especie con mayor poder reductivo o poder oxidante. La especie con mayor poder oxidante es MnO4, Ac más 8 hidrógeno, más 5 electrones, más Mn2, porque tiene más 1.51. Entonces, esta sería la de mayor oxidante. La combinación con mayor potencial se realizará entre el catión del aluminio y el anión del manganato. La energía total liberada debe hallarse por medio del balanceo de la ecuación descrita. Siempre el balanceo es necesario. Paso 5 para poder realizar la reacción. Permíteme un momentito. Para poder realizar la reacción es necesario que la semirreacción aluminio oxidante al catión de aluminio. Ello implica darle la vuelta a la reacción, lo cual cambia de signo de la Fe. El paso 6 es que sumamos los dos semirreacciones, considerando que el número de elementos de una semirreacción debe eliminar al otro, por lo tanto es necesario multiplicar la oxidación del aluminio por 5 y a la reducción del permanganato por 3. Aquí sumamos todos los componentes y por último tenemos el total de este. La energía total obtenida de cada suma directa de los valores descritos, es decir, la FEM de las dos reacciones, no se multiplica por los coeficientes estequiométricos, ya que si cumple, tengo 3.17. La electrolisis.
La conductividad eléctrica de la sustancia consiste en el movimiento o desplazamiento de carga eléctrica a través de ellas. Este movimiento de carga puede realizarse de dos maneras, mediante el flujo de electrones como sucede en los metales llamados conductores de primera especie y mediante el movimiento de iones positivos y negativos a través de una disolución o de un compuesto iónico fundido que está denominado conductividad iónica o electrolítica. La conductividad electrolítica se utiliza en las denominadas cubas o celdas electrolíticas para producir una reacción oxidante-reducción en los electrolisis. En principio, para provocar la reacción no espontánea en la cuba electrolítica sería suficiente aplicar una tensión igual al potencial estándar de la pila correspondiente a la reacción espontánea. En la práctica, el potencial utilizado debe ser bastante superior a esta. La batería, el anodo y el cátodo. El anodo sale, el cátodo ingresa y la batería funciona de esa manera. La electrolisis es que en el proceso en el que el paso de la corriente eléctrica por una disolución o por un electrolito fundido produce una reacción de oxidación-reducción no espontánea. La celda electrolítica es el recipiente donde se realiza el proceso, contiene la disolución o electrolito fundido en el que se sumergen los electrodos conectados a una fuente de corriente continua de la que la cuba recibe los electrones. Los electrodos son la superficie sobre la que producen las semirreacciones de oxidación-reducción. Son inertes a los reactivos que contiene la cuba electrolítica. El anodo es el electrodo donde se produce la oxidación y se conecta al polo positivo de la fuente de corriente continua. El cátodo electrodo es el que tiene lugar la reducción y se conecta al polo negativo. Vemos la diferencia entre pila volcánica y una cuba electrolítica. La pila volcánica es una reacción química que produce energía eléctrica. Hay dos electrolitos, tiene una reacción redox espontánea y el anodo es el polo negativo y el cátodo polo positivo. Cuando es cuba electrolítica, la energía eléctrica produce una reacción química. Hay un solo electrolito, la reacción redox no es espontánea y el anodo es positivo y el cátodo negativo. A continuación vamos a estudiar algunos ejemplos de electrólisis de distintas sustancias, las reacciones que tienen lugar y esquemas de su realización. La electrólisis de cloruro de sodio fundido. El cloruro de sodio fundido a 800 grados Celsius es el electrolítico. Esta disociación en sus iones queda así. Los electrodos inertes se introducen en los electrolitos y se conecta a la fuente de corriente continua. Los iones de cloro se mueven hacia el anodo, donde se descargan al dejar sus electrones. Los cationes se dirigen al cátodo, donde se descarga recibiendo electrones. Oxidación del anodo quedaría así. Reducción del cátodo así. Y la reacción global es la suma de los dos, ¿no? El potasio obtenido en el cátodo menos denso que el fundido flota en la forma líquida. El cloro gaseoso se escoge en el anodo. La reacción global no es espontánea, como podemos comprobar fácilmente por su potencia negativa. La electrólisis del agua. El agua pura no contiene superficies de iones libres para conducir la electrolicidad. Por ello, para lograr su electrólisis, suele añadirse una pequeña cantidad de ácido sulfúrico de 0,1 En esta disolución acuosa se sumergen los electrodos inertes donde tienen lugar las reacciones siguientes. Tenemos la oxidación del ánodo, donde sería 2H2O, 2 de oxígeno, más 4 de hidrógeno, más 4 electrones. La reducción, en cambio, sería 4 hidrógenos más 4 electrones, más 2H2. En este caso se iría el oxígeno, porque son las que más se repiten. La reacción global es la suma de estos dos, que nos quedaría 2H2O, 2H y 2O. Como vemos, se obtiene hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el anodo. El volumen del gas es H2 en el doble del cero. En el H2O se oxida antes los iones del ácido este no se descargan ya que requieren un potencial más elevado y el H2SO4 no se consume. La electrólisis del cloruro de cobre 2 en disolución acuosa. Los electrólisis de algunos sales disueltas en el agua suelen presentar algunas dificultades. Para su interpretación, pues el H2O puede inferir en el proceso. Sin embargo, en el caso del CuSl2Aq, acuosa se descargan ambos iones de sal. La disociación iónica sería CuSl2
tenemos el Cu2, el 2 de cloro, y la oxidación a nodo se quedaría como cloro, porque el Cu ya desaparecería. La reducción, en cambio, sería el Cu, ya, y la reacción global es la suma de los dos. Entonces, sobre el cátodo, que puede ser una lámina de cobre, se deposita cobre metálico, mientras que en el anodo se recoge el gas cloro. Las aplicaciones industriales de las electrolisis. Lisis. Los procesos electrolíticos tienen interesantes aplicaciones en el ámbito industrial. Algunas de ellas son la obtención de metales activos, como los elementos del grupo 1 y 2 y el aluminio, y del elemento no metálico como el hidrógeno y el cloro. Algunos de estos casos los hemos visto anteriormente. Los recubrimientos metálicos, la purificación de metales, como en el caso del cobre. La electrólisis ha desempeñado un importante papel en la historia del descubrimiento de los elementos. En 1807, pocos años después del invento de la pila Volta, el químico inglés Davy, mediante la electrólisis de sus sales fundidas, logró aislar su primera de dos elementos del potasio y del sodio, muchos de cuyos compuestos se conocían desde la antigüedad. Davy también aisló otros de nuevos elementos magnéticos y calcio, de lo que también se conoce como diversos compuestos desde la antigüedad, pero nunca habían sido aislados. La purificación electrolítica del cobre. Una vez obtenidos los metales mediante algunas operaciones metalúrgicas apropiadas, suele ser conveniente someterlos a un proceso de refino o purificación que le haga útil para el uso más que todo, ¿ya? Para determinar las aplicaciones también. En este caso del cobre, cuya utilidad como producto depende de gran cantidad de la medida del grado de la pureza. La purificación de este metal se lleva a cabo electrónicamente. El electrolito es una sal saludable de cobre como el CuSO4. El ánodo es una barra de cobre impurificado y el cátodo es una placa de cobre puro. Sobre esta se deposita el metal. Manteniendo una potencial adecuada, el cobre del ánodo se oxida y pasa a la disolución de donde se deposita el cátodo. Tenemos la oxidación del ánodo, nos quedaría Cu al cuadrado más dos electrones y tengo el otro que es Cu al cuadrado más dos electrones y Cu. Ya, la impureza que contenía el metal no se descarga sobre el cátodo. Los iones metálicos activos como el hierro 2 o el zinc 2 permanecen en disolución, mientras que los metales nobles como el oro o la plata caen al fondo del recipiente, donde se retiran por su utilización posterior. Tenemos una investigación, si desean lo pueden realizar, pero es algo que ustedes como experimento pueden realizarlo para que ustedes comprueben este mismo hecho, ¿no? El resumen, vamos a ver el resumen de la unidad 2. Tienen que se cargue un ratito, por favor. Ya se puede ver. Al combinarse dos reactivos acuosos en una reacción, pueden formar mezclas homogéneas o heterogéneas, dependiendo de la característica del producto. Se puede formar un precipitado si las interacciones entre dos moléculas con propiedades determinadas vienen de los reactivos. Para predecir esto, debemos conocer la regla de solubilidad también, ¿no? Si un compuesto es soluble, es acuoso. Si un compuesto es insoluble, es sólido. También podemos analizar la estequiometría del cual va a ser el compuesto que precipita a través de las ecuaciones. Si queremos conocer las proporciones y estados de las moléculas, debemos usar la ecuación molecular. Conocer los iones que interactúan en una reacción, debemos usar las ecuaciones iónicas. Y conocer el precipitado en el caso que forme, debemos usar la ecuación iónica neta. Lo recomendable es conocer en cada elemento que puede tener diferentes tipos de valencia. La carga puede ser positiva o negativa. Puede existir tres tipos de compuestos: la forma del catión de NH4+, la forma del anión OH- y en forma neutra de H2O.
Esto es directamente relacionado con las valencias de los elementos de compuestos. Si podemos determinar las cargas de los elementos dentro del compuesto o viceversa. En una reacción redox no importa cuántos reactivos tengamos, un reactivo se va a oxidar y otro se va a reducir. Si hay pérdida de electrones en el compuesto que oxida, el agente es reductor. Si hay ganancia de electrones en un compuesto que se reduce, por tanto es un agente oxidante. Las reacciones redox se pueden dar en diferentes tipos de medidas para observar los cambios, la transferencia de electrones. En dichas reacciones va a existir un anodo compuesto que oxida y un catodo compuesto que reduce. Las reacciones pueden darse con pilas voltaicas o las celdas estequiométricas, electroquímicas, perdón. Eso chicos, con respecto al día de hoy, espero que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien, realicen las actividades con tiempo, por favor, realicen también el examen, recordemos que el examen va a estar desde el día de mañana, así que si tienen al lado su cuestionario, pues estudien, chicos, estudien mucho para que puedan realizar las actividades. Ya se les subió el cuestionario hace bastante tiempito, así que pueden ustedes sin ningún problema revisar en cualquier momento y estudiar. Eso, chicos, con respecto al día de hoy, tienen actividades, recuerden que tienen que entregar hasta el otro sábado, no dejen todo para el último, chicos, por favor, y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.